Vamos a continuar, y Dios mediante terminar hoy, con este Maimer, este discurso hasídico del Rebbe, de Tov Shin Beis, 1982, en donde el Rebbe está explicando en forma amplia y profunda el concepto del capítulo número 12 del discurso original del Rebbe anterior, Vos y Legani, he venido a mi jardín, a Joisikala, mi hermana, mi novia, etc., en donde la clase pasada estudiamos básicamente toda la introducción del discurso, que es un resumen del Rebbe de los 11 primeros capítulos del discurso, para entrar en el capítulo 3 de nuestro discurso, que es una ampliación sobre el capítulo 12 del discurso original del Rebbe anterior. Y básicamente lo que dijimos sobre este asunto, los puntos centrales de lo que dijimos sobre este asunto, es una explicación amplia sobre el concepto del tzimtzum. De acá en adelante, ahora voy a hacer un resumen muy chiquitito, pero de acá en adelante el Rebbe va a explicar esto en forma amplia. Hay probablemente centenas, sino miles de discursos hasídicos que explican el concepto del tzimtzum, porque es uno de esta contracción famosa, que en un minutito voy a explicar algún detalle y después avanzamos. Es uno de los asuntos que, digamos, vuelan la cabeza en términos de tratar de entender tanto cuanto sea posible, y acá Toiras Chabad, las enseñanzas de los Rebbeim de Chabad tienen un lugar muy especial, muy apreciado, por así decir, en justamente entender algo que esencialmente trasciende todo tipo de comprensión, todo tipo de cosas que uno pueda decir, ay sí, entiendo, de ninguna manera se puede entender, pero, de vuelta, los Rebbeim a lo largo de las generaciones fueron dándonos ideas y conceptos racionales e intelectuales a través de los cuales podemos entender algo de este concepto del tzimtzum. Bien, primero introducción muy chiquitita, luego resumen muy chiquitito de lo que vimos la clase pasada al respecto de esto, y avanzamos para ver el hidush, la novedad, por así decirlo, de cómo el Rebbe observa este capítulo número 12 y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida concreta, particular, de cada uno de nosotros, más allá del nivel espiritual en el que estemos. Primero, introducción chiquitita. ¿Qué es el tzimtzum? La traducción de la palabra tzimtzum en general es contracción. ¿Qué significa un tzimtzum? Explica el Arizal. El Arizal no escribió nada, Rabbi Yitzhak Luria, en Tzfaz, año 1530, 1540. Él no escribió nada, sus alumnos escribieron en los escritos del Arizal que la creación divina, cómo pasamos de un Dios único, indivisible, a una creación múltiple, en donde hay montones de cosas, muy simple lo podemos ver, mucha gente dando vueltas, con muchas ideas, con muchas criaturas, etc. ¿Cómo es el pasaje de un lugar a otro? Y cómo es, un punto más, que podemos entender que el versículo dice, Ani Avai Eloi Shanisi, yo soy Dios, no cambié, y sin embargo, antes no había creación, y ahora sí hay una creación. Entonces Dios cambió. Dios libre igual. Entonces, ¿cómo él dice a través del profeta que él no cambió? Es la herramienta para entender el pasaje de un punto al otro, se llama tzimtzum. Es un hito, es una novedad, digamos, en comprensión de la mística judía, del pensamiento judío, que el Arizal nos da. Este gran cabalista nos da para entender justamente este pasaje, de unicidad a multiplicidad y de, en realidad, nunca cambio. A pesar de que, dice Dios, Él nunca cambia, a pesar de que hay una creación que antes no estaba. Y de hecho, nosotros mismos, si yo me muevo para un costado, estoy cambiando la creación, me muevo para el otro costado, estoy cambiando la creación. ¿Y cómo es que Dios no cambia? Si todo es Dios y lo único que hay es Él, entonces Él cambia también. Chas v'shalom, Dios libre y guarde. La herramienta para entender esto es el tzimtzum. Un concepto para entender el tzimtzum, que está traído en los discursos hasídicos, en Sha'ar Hijos Be'emunah, en la segunda parte del Tanya, es como un maestro enseñando a un alumno. El maestro le da un ejemplo al alumno, a través del cual el maestro baja, adapta, contrae, justamente tzimtzum, metzamtzem, contrae las ideas tal y cual son en la mente del maestro, de manera tal que el alumno los pueda entender. El alumno obtiene una versión contraída del concepto, pero dentro de esa versión contraída está el concepto tal y cual el concepto realmente es, con toda su profundidad, con toda su amplitud, con todos los detalles, pero está contraído. Está contraído. De la misma manera que cuando uno dice, por ejemplo, la palabra ferretería. Aquí hay una ferretería, es un lugar donde se vende un montón de cosas de hierro, de qué sé yo, de herramientas. Ferretería.
Esta palabra incluye una cantidad enorme de artículos que se venden, incluye el concepto de alguien que te atiende, incluye el concepto del que el que te atiende te asesora, incluye el concepto de un negocio en general, de venta de tela, de venta de herramientas, de lo que sea. Hay que mantener un negocio, hay que pagar los impuestos, hay que tener un local, empleados. Hay montones de ideas, muchas realmente, que están detrás de la palabra ferretería. ¿Fuiste a la ferretería a comprar tornillos? La ferretería a comprar tornillos. Pero la ferretería, ¿te pusiste a pensar todo lo que hay detrás de eso? Cuando un padre, por ejemplo, está explicando a un niño que hay que ir a la ferretería a comprar una lamparita, un foquito para cambiar el foquito de la luz, no le explica todos los detalles detrás de esto. Porque si le tiene que explicar todos estos detalles, va a estar 3, 4 horas, 5 horas, hablándole tanto y tanto sobre lo que pasa en una ferretería y que cada vez que tenés que armar un negocio nuevo hay que pagar impuestos municipales, y hay que presentar papeles, y seguridad, y limpieza, y qué sé yo, todas las cosas que hay detrás de una ferretería y de un negocio en general. Pero el padre no le explica todo esto, el padre dice ferretería, nada más. Algo que el niño puede entender, un negocio. Pero después cuando ese chico crece y él mismo establece un negocio, supongamos, una ferretería, wow, se encuentra con un montón de asuntos que tiene que llevar a cabo para establecer justamente esa ferretería. Y encuentra en la palabra ferretería todos los detalles que su padre, entre comillas, no le dijo. Que en realidad se le dijo, porque están todos incluidos en la palabra ferretería, pero no se los detalló. Estaban ocultos en la palabra ferretería. Este es el concepto del Tzimtzum. El padre, cuando dice la palabra ferretería, el adulto entiende y conoce todos los detalles. Y podría estar horas hablando sobre lo que es una ferretería y cómo es, y los artículos que tiene, y la venta, etcétera, etcétera. Horas. Pero contrae todo eso en una palabra y le dice al niño ferretería. El niño escucha y lo único que ve es una palabra ferretería. ¿Qué sé yo? ¿Qué es una ferretería? ¿Es algún negocio que vende cosas? Un montón de cosas. Este es el concepto del Tzimtzum. Dios, Él, crea toda la creación, pero Él no ve la creación, Él se ve a Él mismo. Yo, es Dios. Y lo único que hay es Él. Ein oid milvado, y no hay otro excepto Él. Ein oid, no hay otro. Es Él. Pero nosotros que vemos un mundo material, la perspectiva desde los dos lugares es diferente. Y esto es el Dios único y un mundo múltiple. Hay un ocultamiento de esa unicidad que le da a la criatura la sensación de una independencia, entre comillas, de Dios, porque no somos independientes de Él. Este es el concepto del Tzimtzum. Bien, volviendo al Maimer, lo que vimos, es un concepto de introductorio. Ahora vamos al Maimer, al discurso, un pequeño resumen de lo que vimos. Es conocida la expresión en la mística judía, y esto es lo que se habla en el capítulo 12, justamente del discurso del Rebbe anterior, el concepto del Or Ein Sof. Traducción literal, la luz infinita. Tendemos a pensar que es el Oir, es la luz del Ein Sof, del infinito. Que ya dijimos en la clase pasada, Dios no es una lamparita, Dios es una luminaria, pero es un ejemplo nada más para entender un concepto. Él hace infinitas cosas y tiene infinitos asuntos en su vida, por así decir, que nosotros ni siquiera los entendemos. Ok, esto lo hablamos en la clase pasada y en otros lugares también está explicado ampliamente. El punto es que es erróneo decir que la luz infinita es porque es la luz del infinito. No, señor. Or Ein Sof es porque la luz misma es Ein Sof. La luz es infinita. ¿Por qué es que la luz es infinita? Porque el concepto de luz es, y este era un hito, una novedad del Alter Rebbe, como expliqué ampliamente en la clase pasada, Me'ein HaMo'er. Es similar a la luminaria. La luz es similar a la luminaria. La luz del sol va a tener el color del sol, el calor del sol, la energía del sol, etc. La luz de una lamparita verde va a tener color verde, la intensidad de la lamparita verde, y así sucesivamente. La luz es similar a la luminaria. ¿Por cuánto? La luminaria es Ein Sof. La luminaria es infinita. Entonces, la Oir, la luz del Ein Sof, es en realidad infinita. Eso es Oir Ein Sof. ¿Y qué quiere decir esto? El Rebbe explicó que encontramos, y hasta aquí llegamos a la clase pasada, encontramos en el mundo material donde nosotros vivimos, que es creado por este Or Ein Sof, por esta luz infinita, y es capaz de crear porque tiene la fuerza del infinito. En este mundo encontramos expresiones de ese Ein Sof, expresiones infinitas.
la cantidad de criaturas materiales que hay, la cantidad de criaturas espirituales que hay, la capacidad de nacimiento, de hacer nacer una vida en el ser humano, la capacidad de crecimiento ilimitado en la Tierra, diferentes lugares y formas, como hablamos en la clase pasada, donde podemos ver la expresión del Ein Sof, del infinito mismo. Y un punto más, simplemente para traerlo y quizás explicarlo un poquitito más y avanzar en el Maimer, en el discurso, un punto más que el Rebbe explicó, la clase pasada lo trajo muy por arriba, pero es muy profundo, así que lo voy a explicar brevemente, quizás una vez más, y avanzamos en el Maimer. En este Tzimtzum hay como si fuese dos cuestiones, dos partes. Es una actividad, pero son dos partes. Y es como cuando uno estira el brazo para agarrar un objeto determinado. Por un lado estás estirando el brazo, pero por el otro lado estás reteniendo tu brazo porque lo quieres estirar hasta un determinado lugar. Si yo quiero agarrar un vaso con agua y se me va la mano para el otro lado, entonces es un problema. De hecho es un problema médico, físico en el cerebelo, etcétera, no cerebro, el cerebelo, que es el que regula hasta dónde te moves, los movimientos más gruesos, más finos, etcétera. La cuestión es que hay un movimiento de extensión, expansión, salirse de uno mismo, pero hay un movimiento de retención y ocurren los dos a la vez. Y sin alguno de los dos no podés tomar los objetos que están a tu alcance o lo que sea, etc. En este Tzimtzum también hay dos cuestiones. Por un lado está el ocultamiento de la infinitud divina. No quiere decir quitar, Haz v'Shalom, Dios libre y guarde. Dios está en todos lados. Pero hay un ocultamiento de su capacidad infinita. Punto. Este es un asunto. Pero eso no fuerza, no necesariamente genera un mundo finito. No. Y ahora doy un ejemplo. Por el otro lado, el Tzimtzum regula y limita la energía que Dios invierte en el mundo para crear un mundo finito, justamente. Entonces, habíamos hablado en la clase pasada que hay dos expresiones clásicas en Hasides, y con esto vamos a avanzar en el Maimar. Hay dos expresiones clásicas. Uno es que, creo que lo dije en la clase pasada, y si no lo dije, lo digo ahora. Una idea es que para los mundos supremos, Elokus, divinidad, es Pshitus, es obvio, y la creación, este mundo, Nivroim, son Ishachus, es una novedad. En los mundos supremos no entienden qué somos nosotros. Entienden que es Dios, que somos nosotros, algo nuevo, es una cosa rara. Y acá, esa es la perspectiva de arriba para abajo, mirando de arriba para abajo. Pero mirando de abajo para arriba, es al revés. Nibraim, el mundo, es pshitus, es obvio. Y la presencia de Dios y los mundos elevados, etc., la espiritualidad, es ishachus, es novedad. Entonces quizás podríamos decir, así trae el Rebbe Rashab también, el quinto Rebbe de Chabad, quizás podríamos decir que este es el concepto de los dos asuntos del Tzimtzum. Por un lado, el Tzimtzum oculta la obviedad divina, que Él es. Nosotros lamentablemente abrimos los ojos y no lo vemos. Tenemos que pensar en Él, sentir, meditar, etc. Pero no lo vemos con los ojos de carne y hueso, y esto es lo que significa Moshiach, ojo a ojo, los ojos de carne y hueso, toda la carne va a ver junta, los ojos de carne y hueso, vamos a ver a Dios, no sé qué, pero vamos a ver a Dios. Entonces, por un lado el Tzimtzum oculta el Pshitus, la obviedad de Dios. Pero esto no necesariamente genera que nosotros nos sintamos obvios y, entre comillas, separados de Dios, independientes. Al punto tal que una persona puede decir Dios no existe, Haz v'Shalom. Pero lo puede decir, lo puede sentir y puede estar convencido de eso. ¿Cómo puede ser si lo único que hay es Dios, si Él está en todos lados, si es la fuerza vital de todas las cosas? Si en el momento que esta persona está diciendo Dios no existe, Dios lo está creando esa persona. La está creando. Pero puede existir. Entonces hay un ocultamiento de su presencia, su obviedad, pshitus. Pero esto no necesariamente genera que nosotros nos sintamos a nosotros mismos obvios. Puede ser que la obviedad de Dios está oculta, pero nosotros no nos sentimos algo obvio, algo separado de Él. No necesariamente. Entonces ahí está el segundo asunto, la segunda actividad del Tzimtzum, que es que nosotros nos sintamos a nosotros mismos obvios, limitados, finitos. Son dos asuntos diferentes. Pero bueno, avanzamos.
El punto, estamos parados en un punto en el cual, en el mundo material, estamos en la mitad del tercer capítulo, en el mundo material existe una expresión del Ein Sof. Por eso es Or Ein Sof, es una luz infinita. Todo esto venía a explicar que hay un tesoro que Dios da al ejército, que somos cada uno de nosotros, para que con ese tesoro podamos luchar la batalla y traer la presencia de Dios a la tierra. Y el Rebbe anterior explicaba que ese tesoro empieza entendiendo que la luz es Ein Sof. La luz divina es sin límites, por cuanto es una expresión del infinito. Y podríamos agregar, ahora estamos en la mitad del tercer capítulo, podríamos agregar que no solamente aquí abajo la luz continúa siendo Ein Sof, continúa siendo infinita en las expresiones mencionadas anteriormente, sino que más aún a través de proyectarse aquí abajo al punto tal de Ein Tachlis sin fin, se agrega algo nuevo, una virtud superior en la luz. Esto es una idea clásica, típica del Rebbe, que trae en discursos, en cantidad enorme de discursos. Si bien yo no estudié tanto, pero en montones de discursos. Siempre hay un hidush, hay una novedad. Cada vez que uno da, hay una novedad también en el dador. No solamente para el receptor hay una novedad, en el dador mismo hay una novedad. Y aquí la luz es Ein Sof, la luz es infinita, por cuanto es similar al infinito, Ein Amoer, y esa luz llega hasta aquí abajo y se expresa incluso en forma infinita aquí abajo, en el mundo material. Y entonces hay una virtud superior. Al llegar la luz hasta aquí abajo, en la luz misma ocurre algo nuevo. Por cuanto, ya dijimos en la clase anterior, y esto es algo típico, en esta clase, esta serie de discursos Boaz y Legani, he venido a mi jardín. Por cuanto la presencia principal de Dios estaba en los mundos inferiores aquí abajo, como dice Boaz y Legani, vine a mi jardín, Legani Lignuni, a mi lugar privado donde estaba yo, dice Dios, mi esencia, es decir, el jardín privado de la esencia misma de Dios, es justamente en este mundo inferior que no hay por debajo de este mundo. Este es el último mundo, por así decir, de la cadena de mundos. Entonces, surge, dado que acá abajo, en el lugar más bajo, está la esencia de Dios, y Él quiere estar acá, y Él está feliz de estar acá, con nosotros, como vamos a estudiar más adelante. Entonces, a través de que la luz se proyecta abajo, sin fin, se agrega un asunto nuevo que no estaba antes del tzimtzum, antes de esta contracción, en la luz. No estaba. ¿Qué es lo nuevo? La proyección de la esencia de Dios. Dicho de otra manera, a través de que la luz es Ein Sof, es decir, la luz se proyecta en todos los lugares y en todo lugar en donde está expresada en forma de infinito, y hay algo del infinito en cada lugar donde esta luz se revela y se expresa y se proyecta. Hay algo nuevo. Al llegar abajo, hay algo nuevo. ¿Qué es nuevo? Ahí, junto con esta luz, se proyecta la esencia misma de Dios, como vamos a estudiar. Y podemos vincular esto con lo que es sabido que dijo el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad. El Alter Rebbe explica una frase de los Tilim, del Parshas Vaishanan, de la Toira. ¿Quién es como Dios nuestro Señor para todos aquellos que lo llaman? Koreinu Eilav, a Él. Lo llaman a Él. ¿Qué significa llamar a Dios? Dijeron nuestros sabios, a Él y no a sus cualidades. Es decir, vinculate con Dios, no con las expresiones de Dios. Esto es lo que dicen nuestros sabios. Dice la Toira, todo aquello que lo llaman a Él. ¿Quién es como Dios? Para todos aquellos que lo llaman a Él. Y nuestros sabios explican a Él y no a sus cualidades. Explica el Pardes es un libro de Kabbalah, uno de los principales libros de Kabbalah del Ramak, Moishe Cordovero, maestro del Arizal, una generación anterior. No, el Ramak explica qué significa a Él. ¿Qué quieren decir nuestros sabios cuando dicen a Él? A Dios lo llamamos, y no a sus cualidades. Significa las luces que se invisten en los recipientes. La frase interesante, ahora voy a explicar, paciencia. Esto es lo que dice el Ramak. Y el Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, explica mucho más profundo. A Él significa la divinidad de estos keilim, recipientes. Ahora explico. La divinidad de los recipientes. Más todavía profundo, más profundo que el Ramak. Y la explicación simple, que esto es lo que trae el Alter Rebbe, este es el Hidush, la novedad del Alter Rebbe frente al Baal Shem Tov y frente al Ramak, diferentes generaciones. El Ramak año 1520, el Baal Shem Tov año 1750, el Alter Rebbe 1800.
el Alter Rebbe explica que a él, cuando lo llamamos a él, significa la esencia de Dios. La esencia de Dios. Que entre paréntesis, esto es una de las ideas interesantísimas de Baal Shem Tov con todo el concepto de Hasides, el pensamiento hasídico, y la importancia que tiene un Yehudí simple, sencillo, y no un gran erudito. ¿Por qué? Porque cuando el sencillo dice Dios, está hablando de la esencia de Dios. Lo más elevado, porque no entiende qué significa una sfire, no importa ni lo que es. Sfire, oílo mois, atzilus, brie, ¿a qué me estás hablando? No entiendo nada. Jochma, Bina, ¿qué está diciendo, pavadas? Dios, Él. Quiere decir que con su simpleza, entre comillas, tan bajo, en realidad toca la esencia misma de Dios, lo más alto que hay. Entonces, ¿qué significa, según la explicación del Alter Rebbe, que todos aquellos que lo llaman a Él, ¿quién es como Dios para todos aquellos que lo llaman a Él? Él significa la esencia de Dios. Y es lo que estábamos explicando anteriormente de la luz Ein Sof, la luz infinita, que cuando se proyecta en el lugar más bajo, aquí abajo, Tachtoinim, en este mundo, que no hay nada más bajo que este mundo, se expresa y se proyecta la esencia de Él, Dios mismo, su esencia. Paréntesis, este no es el Maimer donde se explica esto en forma amplia, así que no voy a explicar todos los detalles, pero acá se habla de Oiros y Keilim. Oiros y Keilim, ¿qué significa esto? Luces y recipientes. Una de las formas de explicar este concepto del Tzimtzum es justamente con luz y recipiente. Como el ejemplo que yo di anteriormente de maestro y alumno, el padre y el hijo, la luz es el concepto tal y cual es en la mente del maestro. La ferretería en la cabeza del padre, con todos sus detalles, amplitud, longitud, profundidad. El kli, el recipiente, es aquello que oculta toda esa profundidad para revelar solamente una idea. Ferretería, un lugar donde compras cosas, tornillos. Bueno, eso es Oiros Vekeilim. Y esto se puede elevar el ejemplo y el concepto hasta llegar a los niveles más profundos, en donde la luz representa esa luz infinita de Dios. Ese dar infinito. Y el kli, el recipiente, representa la restricción, que solamente oculta una determinada cuestión. Como yo di el ejemplo de la mano. La luz representa extender la mano, pero el kli, el recipiente, representa contenerla hasta un cierto punto. La extensión va hasta un cierto punto. Es una combinación sin que haya ni cabeza, ni pie, ni comienzo, ni fin, como un círculo. Es una cosa. Extender y retener. Dar y retener a la vez. Esto es Oiros Vekeilim. Luces y recipientes es un clásico concepto en Kabbalah, en la mística judía. Ahora bien, de vuelta, el Ramak, cuando nuestros sabios dicen, todos aquellos que lo llaman a él, el Ramak dice, hay una luz que está investida dentro de los recipientes. ¿Qué significa esto? Que si nosotros llamamos a Dios, quiere decir que ya tenemos algún tipo de agarre, algún tipo de relación con Él. Si no, no lo podés llamar. Ya hay una relación. Dice el Ramak, ¿dónde se expresa esa relación místicamente hablando en la estructura de la creación en forma mística, Kabbalah, etc.? ¿Dónde se expresa esa relación del ser humano con Dios? Oiros amislavshim bekeilim. Esa es la expresión. Luces investidas en los recipientes. Es decir, cuando ya hay una forma, una restricción de la revelación divina, de manera tal que nosotros podamos comprenderla. Bien, esto es lo que dice Ramak. El Baal Shem Tov dice, no, vamos un paso más. El Yehudí tiene una conexión con Oiros, con la luz, con la energía divina, antes de estar restringida por el recipiente. Nuestra relación con Dios no es solamente con aquello que podemos captar y comprender de Él, sino que nuestra relación con Dios trasciende incluso lo que podemos captar. Esto es emuna, los Yehudim somos ma'aminim bnei ma'aminim, fe, somos creyentes hijos de creyentes, tenemos una relación más profunda con Dios. Incluso con Oiros, con esa energía divina, incluso si no la podemos captar. Esto es lo que dice Baal Shem Tov. Y el Alter Rebbe dice, ni Oir ni Kli. Oir, luz, ya es una revelación de Dios. Ya no es su esencia, es como Él se muestra. Kli, recipiente, ni que hablar, ya es una restricción de su propia revelación. Nosotros tenemos una relación directa con la esencia de Dios. Esto es lo que dice el Alter Rebbe. Esta es cómo va sumando, digamos, en profundidad, a lo largo del paso de las generaciones, esta explicación de las palabras de nuestros sabios. Nuestros sabios lo único que dijeron fue llamarlo a Él y no a sus cualidades. Bien. Y esto es lo que significa llamarlo a Él, que la tfila, el rezo de cada Yehudí, es a las luces, a las luces investidas en los recipientes, o sea, restringidas. Tampoco a las luces como son por sí mismas,
sino que a la esencia misma de Dios. Quiere decir que nosotros, el Rebbe trajo todos los conceptos tan profundos de Tzimtzum y todo lo que explicamos en la clase pasada, lo trajo a un Yehudí rezándole a Dios, pidiéndole lo que necesita. Necesito salud, necesito dinero, lo que sea. Ya estamos ahora en el ambiente de nosotros, de cada uno de nosotros, simple, sencillo. Llamarlo a Dios, pedirle a Él. ¿A quién? A su esencia, Él. Cuando vos rezás, te vinculás con su esencia. Y esto mismo es la razón por la cual el concepto del Tzimtzum ocurre en la luz, y no en Dios mismo, Haz v'Shalom, Dios libre igual. Porque a través del Tzimtzum justamente es que se agrega una virtud que no había antes. Es como la clásica expresión hasídica, Yerida Tzarech Aliyah, es un descenso para un posterior ascenso. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Como es sabido lo que dice Baal Shem Tov, es una frase hermosa de Baal Shem Tov, el Rebbe no la cita toda, una parte nada más para entender el concepto. Akadosh Baruj Hu, Dios, hizo muchos tzimtzumim, muchas contracciones, dice Baal Shem Tov, a través de muchos mundos, para que, etcétera, el ser humano, a través de su servicio a Dios, se una con Dios. Gewalt, ¿qué tiene de lindo esto? En mi humilde opinión. ¿Para qué existe todo esto que está acá? Para que nosotros podamos vincularnos a Él. Podamos vincularnos a Dios. Y la idea es, como cuando el Baal Shem Tov dice, la unión de la persona con Dios, es un nivel, como dice anteriormente en la frase, que el Kadosh Baruj Hu, Dios, hizo muchos tzimtzumim, muchas contracciones. La esencia del Or Ein Sof, la esencia del Or Ein Sof, no tiene ningún sentido decir que hay tzimtzumim, hay contracciones. En la esencia del Or Ein Sof, de la luz infinita de Dios, no hay contracciones, al punto tal que tampoco podemos decir que hay contracciones y que no hay contracciones. Es un nivel tan profundo y tan elevado, su esencia, la unión de la persona con Dios en este mundo no es con un nivel de Dios como Él se muestra a nosotros, como Él se contrae, como Él se revela. Olvídate, con Él, con un nivel que trasciende totalmente todo tipo de contracciones. Y también esto mismo se entiende de lo que dice el Maggid de Mezrich. El siguiente maestro hasídico, entre paréntesis, el Rebbe solía citar una enseñanza de cada uno de los Rebbeim anteriores, incluyendo al Maggid de Mezrich, al Baal Shem Tov, muchas veces Kabbalah también, acá citó al Pardes, para unir, digamos, su propio liderazgo, que esto es lo que tiene que ver el 10 de Shvat, con esta serie de discursos Basilegani, su propio liderazgo con todas las generaciones anteriores. Y cuando uno mencionaba una idea de otro Rebbe, está trayendo ese Rebbe aquí abajo, está en el Talmud incluso, cuando uno menciona una frase de algún sabio, los labios de ese sabio están moviéndose en la tumba. ¿Sí está escrito? Sí está escrito, está repitiendo esa frase. Y uno se está vinculando con ese sabio, con ese Rebbe, etc. Entonces por eso el Rebbe acá está citando, primero el Baal Shem Tov, después ahora cita el Maggid de Mezrich, dice el mismo concepto en el comienzo de sus dos libros. El Maggid de Mezrich tampoco escribió libros, son libros que sus estudiantes escribieron sobre las ideas que él dijo. Uno se llama Likutei Amari, otro se llama Or Torah. El Maggid de Mezrich dice así: el hecho de que Dios, Tzimtzum, contrajo, por así decir, su elección, de manera tal de vincularse con nosotros, esto es algo extremadamente profundo que no voy a explicar ahora, es como el ejemplo de un padre que se contrae su intelecto y habla pequeñeces para su hijo pequeño. Esto es lo que dice Maggid de Mezrich. Por cuanto el padre se contrae y se rebaja a sí mismo para tener placer junto con su hijo, para disfrutar junto con su hijo pequeño. ¿Por qué es esto? ¿Por qué lo hace el padre? Porque tiene un amor esencial, el padre, por el hijo. De la misma manera es con Dios, y todo lo contrario. El hecho de que un padre, esencialmente padre y madre, lo mismo, el hecho de que un padre tiene esencialmente amor por su hijo pequeño, y es un amor esencial, es porque así es Dios, que es el padre por excelencia. Él tiene amor por cada uno de nosotros, en forma esencial, es parte de Él, es Él. Porque todos los asuntos en el mundo material se desprenden de un nivel espiritual. Surge entonces que la proyección, este asunto de que el padre tiene placer con su hijo, la proyección que surge a través de que el padre se contrae a sí mismo, Dios se contrae a sí mismo para estar con su hijo pequeño con nosotros,
Esa proyección es algo extremadamente profundo en el Padre, incluso antes de que se contraiga a sí mismo. Por cuanto el amor del Padre por su Hijo pequeño es algo atzmi, es algo esencial, que toca la esencia misma del Padre, que trasciende todo tipo de revelación. Dicho de otra manera, es un ejemplo, nada más con esto termina el tercer capítulo, pero dicho de otra manera, el Padre cuando está por sí mismo, para Él mismo, Él no necesariamente está tocando su propia esencia. El Padre piensa asuntos muy profundos, de negocios, de estudio de Toira, y está con Él, consigo mismo, pensando, entendiendo, captando, disfrutando, sintiendo, etc. Pero cuando el Padre se rebaja, entre comillas, se contrae a sí mismo para estar con su Hijo y tener placer y deleite con su Hijo, ahí el Padre toca su propia esencia. La de Él mismo, no solamente la de su Hijo, su propia esencia. ¿Por qué? Porque el amor del Padre por el Hijo es algo esencial. Todo el intelecto del Padre, todos los sentimientos del Padre, no son la esencia del Padre. Son como el Padre se expresa, tanto cuanto entiende, de lo que sea, de negocios, de Toira, no importa. Todo lo que siente no es su esencia, es lo que Él fue capaz de entender, y eso generó emociones en su corazón, y entiende esto, y siente esto. Pero cuando el Padre está con su Hijo, el Padre toca la propia esencia de Él. ¿Por qué? De vuelta, porque su amor por el Hijo es esencial, entonces toca ese nivel de esencia. Y esto llevado a Dios, Dios se contrajo, dice Baal Shem Tov, Dios se contrajo a sí mismo para tener unión con nosotros aquí abajo. Dice el Mag de Mesrich, el mismo concepto, es como un padre y un hijo. Hay un amor esencial en el medio. Y este es el concepto que el Rebbe trajo antes, cuando la luz es Ein Soif. ¿Cuál es el Hidush? ¿Cuál es la novedad, de que la luz es infinita? No es que la luz del infinito, esto no. La luz es infinita por cuanto es similar al infinito, etcétera, como ya explicamos. Cuando esa luz llega aquí abajo y se expresa en este mundo material en forma infinita, esto hace que se proyecte la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios quiere estar aquí abajo. Vos y Legani, vine a mi jardín Lignuni, el lugar que era mío principalmente desde el comienzo. Este fue el capítulo 3. Dale, capítulo 4. Ahora bien, esta explicación del Alter Rebbe al respecto de que quién es como Dios nuestro Señor para todos aquellos que lo llaman a Él y no a sus cualidades, que ya dijimos que está hablando de a Él, está hablando de la esencia misma de Dios. Esto lo podemos vincular con aquello que es sabido, que el Alter Rebbe solía decir mientras él rezaba, lo digo en Yiddish, así está escrito acá, y así es la expresión clásica del Alter Rebbe. Ich will ze gar nicht. Yo no quiero nada. Ich will nicht dein Gan Eden, no quiero tu paraíso. Ich will nicht dein Gan Eden, Olam Haba, no quiero tu mundo por venir, etc. Ich will mehr nicht als dich allein. Yo solamente te quiero a vos. El Alter Rebbe solía decir mientras él estaba rezando, no quiero todas las expresiones divinas. Fantástico placer del mundo por venir. Increíble placer del hombre puede tener por Dios. No quiero nada de eso. Yo te quiero a vos. Paréntesis, no es el momento para todo el maíz, pero uno de los asuntos centrales del Mesilat Yesharim, de Musar, es el hombre fue creado para tener placer de Dios. Esta frase del Alter Rebbe lo tacha totalmente. Fuera. Este no es el Inyan, este no es el asunto de un Josid. Este no tiene nada, ok, todo bien con eso. Con Musar está todo en orden, pero esto no es un Josid. Ich will mehr nicht dich als dich allein. Yo te quiero a vos nada más. No me importa nada. Ni siquiera me importa si la voy a pasar bien con eso. Cerramos paréntesis. Esta frase del Alter Rebbe, la idea cuando el Alter Rebbe dice dich allein, vos, solamente vos, es la esencia misma de Dios. Estamos otro asunto dentro de lo mismo que estábamos hablando antes. ¿Por qué este asunto, el hecho de que esta frase era escuchada de la boca del Alter Rebbe, está traído como continuación y como explicación a un concepto en el amor a Dios? Existe un nivel de amor a Dios que se llama, como dice el Salmo, ¿quién es para mí en la tierra? En los cielos, perdón, ¿quién es para mí en los cielos? Y contigo no deseo nada en la tierra. Así dice David Amelech, el rey David. Y este asunto de quién es para mí en los cielos está hablando de lo que se llama Soy Bebaklol, el nivel en Kabbalah, ahora no importa el detalle, un nivel trascendental, antes de la contracción, la esencia misma de Dios. Casi. Como está explicado por el Mittel Rebbe. Ahora el Rebbe trajo el segundo Rebbe de Chabad. Como está explicado por el Mittel Rebbe. Cuando hablamos de quién es para mí
en los cielos, no quiero los cielos, no quiero lo que se revela y expresa de Dios en los cielos, yo quiero a Dios. De aquí se entiende que la intención del Alter Rebbe cuando él decía, yo te quiero, no quiero ninguna otra cosa. ¿A qué se refiere con ninguna otra cosa? Se refiere a todas las expresiones y revelaciones de la presencia de Dios. Incluso las revelaciones tan profundas de Dios que estaban antes de que Dios se contraiga. Por así decir, Él mismo entendiéndose a sí mismo. Dios, Él, como Él estaba solo, entre comillas, antes de toda la creación, antes de siquiera pensar en la creación, era Él, conociéndose a Él mismo. Como dice el Tzemach Tzedek también, el tercer Rebbe de Chabad es como una persona que habla consigo misma. No estás hablando con otro, pero estás revelando a vos mismo y conociéndote a vos mismo. Y la intención del Alter Rebbe cuando él decía no quiero otra cosa sino vos solamente es la esencia misma de Dios. Y esto tiene que ver con la misma explicación del Alter Rebbe sobre otro concepto. El Alter Rebbe cuando rezaba decía yo quiero solamente la esencia de Dios. Esto está relacionado con la explicación del Alter Rebbe que trajimos antes. Llamarlo a él, a Dios, y no a sus cualidades, a la esencia misma de Dios. Y a través de que esta historia, es decir, la forma en que el Alter Rebbe rezaba, el tercer Rebbe de Chabad del Tzemach Tzedek lo trajo en la Toira, en un discurso que se llama La raíz de la mitzvah de Tfila, discurso largo, a través de que el nieto del Alter Rebbe, el Tzemach Tzedek, lo dejó asentado y lo registró, esto se transforma automáticamente en una enseñanza, como todos los asuntos de la Toira, de la palabra Hoirá, enseñanza, para cada Yehudi, sin excepción. Ay, yo no soy el Alter Rebbe, paciencia. Si esta enseñanza te llegó a vos, es porque algo de esto vos podés hacer. Y en particular, para aquellos que estudiaron este asunto, y por cuanto este asunto fue dado para estudiar, como todos los asuntos de Hasidus Chabad, del pensamiento hasídico en forma de Chabad, que fueron dados para estudiar en forma de comprensión y entender, entonces también uno puede tener una unión impresionante, increíble. Con esto el Rebbe citando el Tanya, no importan los detalles ahora, que la boida de Tfila, el trabajo de Tfila de cada uno de nosotros puede ser similar a esto, desear a Dios. No desear ninguna otra cosa excepto la esencia misma de Dios, similar a la explicación simple de la frase de nuestros sabios de llamarlo a Dios y no a sus cualidades. Y esto está hablando de la esencia misma de Dios. Entonces, ¿qué hizo el Rebbe? El Rebbe tomó lo que dijimos en el capítulo anterior, de que la luz es Ein Sof, la luz es infinita, se expresa en el mundo material, y la esencia misma de Dios viene, por así decir, con esa luz, porque Dios quiere estar en este mundo material. Esto lo conectamos con la esencia de Dios. Lo conectamos con el Baal Shem Tov y su enseñanza, lo conectamos con el Maggid de Mezrich y su enseñanza, y ahora lo conectamos con el Alter Rebbe y su enseñanza de buscar y desear la esencia misma de Dios. Y esto lo podemos vincular también con lo que le explica el Rebbe Maharash, el cuarto Rebbe de Chabad, en su discurso, que empieza con las siguientes palabras. Te lo digo en hebreo porque es importante para entender lo que se va a explicar sobre estas palabras. Esta frase la dice Moshe Rabbeinu. Naftali ayala shlucha noisen imre shofer. O lo dice Jacob, y ahora se me fue de la cabeza, es en Parshas Vayechi o es en Parshas de Zois Abraha. Una de las dos, la braja de Jacob a sus hijos o la braja de Moshe al pueblo de Israel, no recuerdo exacto, pero no importa. Naftali, uno de los hijos de Jacob, ayala shlucha. Traducción literal es como una gacela en femenino, gacela enviada, como la gacela que crece, corre rápido, etc. Ayala shlucha. ¿Y qué hace esta gacela? Hanoisen, que da Imre y Shofer, palabras lindas, buenas noticias. Pero hay un problema con este versículo. La primera parte del versículo, Ayala Shlucha, está en femenino. Ayala es una gacela, femenino. Noisen está en masculino. En hebreo, femenino sería Noisenes, Notenet. La que da, esta gacela femenina, da buenas noticias. La primera parte del versículo está en femenino. La segunda parte del versículo está en masculino, Anoisen, el que da, él, no ella. Este discurso del Rebbe Maharash, el Rebbe Maharash dice, tenemos que ser precisos, el versículo empieza hablando en femenino y termina hablando en masculino, y explica en su discurso que todos los asuntos después del Tzimtzum, es decir, cómo Dios se expresa, son femeninos, como una mujer que en general tiene menos fuerza que un varón. Y como está escrito, Atou Hashem levadejo,
decimos en el rezo todos los días, tú eres Dios solo, Ato Osis Hashemayim, tú has hecho los cielos, pero Ato se escribe con 3 letras, Alef, Taf, Hei. Ato es tú, pero en el versículo como está escrito en Nehemia, está escrito At, Alef, Taf, con 2 letras. Ato es tú en masculino, At es tú en femenino. Entonces, evidentemente, la creación entera está generada por un nivel femenino en el mundo. Femenino, At, así es Hashemayim. Vos hiciste los cielos y la tierra y todo lo que hay en el medio y todo lo que hay arriba, abajo, etc. En forma femenina. Esto es decir que hay un tzimtzum, hay una contracción, ya no es la esencia misma, sino que es una expresión de esa esencia, como explica también el Rebbe Maharash, el cuarto Rebbe de Chabad, en otro discurso, para entender qué significa Oren Soif, que este asunto tiene que ver con el capítulo que toca este año de la serie de discursos Boaz y Legani, como ya explicamos la clase pasada también. ¿Qué explica el Rebbe Maharash? Que este nivel de Oren Soif, la luz infinita de Dios, de ese nivel fue toda la creación. Y si la energía hubiese continuado siendo Ein Soif, es decir, si la creación hubiese sido de la luz infinita de Dios sin contracción, la creación hubiese sido totalmente diferente. Totalmente diferente. Y el hecho de que el mundo es un mundo limitado y concreto como nosotros lo conocemos, eso es porque hay un tzimtzum que oculta el infinito de Dios. Esto es lo que explica Rebbe Maharash. Bekitsur, para entender lo que viene después, en resumen súper resumido, el Rebbe Maharash explica hay 2 niveles. El nivel que se llama masculino y el nivel que se llama femenino. El nivel femenino es el nivel que crea todo el universo. Y en este nivel de femenino, un concepto en la idea de feminidad, no sé cómo se dice, es menos fuerza que el varón. En general, hay mujeres más fuertes que varones, obviamente, pero en general, la mujer tiene menos fuerza que el varón. Esto lo que muestra es que la revelación de una cosa es, entre comillas, menos fuerte que la cosa. No es la esencia. Si yo me siento acá y doy una clase, soy yo dando una clase de Hasidus, como rabino, perfecto, pero cuando vuelvo a mi casa, soy padre, soy marido, cuando hago otras cosas, soy amigo, soy hijo de mis padres, etc. Quiere decir que tengo muchas expresiones de mí. Cada una de esas expresiones por separado, yo como maestro, yo como alumno, yo como padre, yo como marido, yo como amigo, es limitada a esa relación específica. Yo no voy a ponerme a hablar ahora de mi relación con mi esposa y que hacemos esto y lo otro y que hablamos de tal manera. No tiene nada que ver, eso es otra cosa. Es otra expresión de mi vida. Tampoco necesariamente tengo que ponerme a hablar de mi relación con mis padres. Yo como hijo, que hablamos de esto y lo otro, y mis padres pasan esto y lo otro. Pero pará, estabas dando una clase de Hasidus, ¿de qué estás hablando de tu esposa y tus padres? Todo muy lindo, pero no tiene nada que ver. Entonces hay una expresión limitada de uno como maestro, de uno como marido, etc. Tampoco tengo por qué darle una clase de Hasidus a mi esposa. Me siento y empiezo a hablar, pará, estábamos charlando de no sé qué cosa que entre vos y yo y te pones a dar una clase. Ahora no es el momento de dar una clase. Está bien estudiar con la esposa, por supuesto, pero es otra relación. Esto es lo que está expresando acá el Rebbe Maharash. Si la creación entera hubiese sido del Ein Soif, del Oren Soif, de la luz infinita de Dios, la creación hubiese sido diferente. Por cuanto la creación es a través de un tzimtzum, una contracción, entonces hay una revelación divina limitada. Él mostrándose como Dios creador. Por eso, entre paréntesis, cuando muchos dicen Boreolam, Dios es el creador, buenísimo. Pero estás limitando a Dios a un Dios creador. Es una expresión de Dios. ¿Qué te parece? ¿Que Dios lo único que sabe hacer es crear el mundo? ¿Qué sé yo? Dios tiene sus cosas, es infinito. Dios no es solamente creador. Entonces llamarlo a Dios, Boreolam, el creador del mundo, es solamente hacer referencia a una minúscula expresión débil, entre comillas, en forma femenina, en las palabras del Maimer, del discurso, mínima expresión de Dios. Y esto es lo que significa Naftali y la Shluja. Naftali, este hijo de Jacob, era una gacela enviada en forma femenina. Naftali, ¿qué significa Naftali? Naftali hace referencia a tefila, al rezo, a la oración.
El asunto de la oración es pedir por una falta. Algo nos falta. Le pedís a Dios dinero. ¿Por qué le pedís? Porque te falta. Le pedís a Dios salud. ¿Por qué le pedís? Porque te falta. En un nivel muchísimo más profundo hay una falta general en toda la creación. La falta general en toda la creación es, yo sé que Valdi que es impresionante, quiero la esencia de Dios. En la creación como yo la veo ahora, como cualquiera de nosotros, por lo menos yo puedo hablar de mí mismo, la creación como la vemos ahora, ¿dónde está la esencia de Dios? Ich will, el Alter Rebbe decía, yo quiero, ich will mer nit as dich allein, yo te quiero a vos, quiero verlo a Dios, quiero estar con Dios, quiero sentirlo a Dios, su esencia. Pero, ¿qué pasa? Hay un tzimtzum en el medio, hay una contracción. Y la contracción esta genera que hay una perspectiva, una forma de percibir a Dios en el mundo, con el intelecto, con las emociones, con lo que quieras, pero no es Él, no es la esencia de Él. Entonces, ¿qué significa Naftali? Naftali es la tfila, el rezo. ¿En qué tiene que consistir el rezo? Yo rezo porque me falta algo. ¿Qué me falta? Me falta la esencia de Dios. Por eso es en forma femenina. Naftali, el rezo, es allá la shluja. Es en forma femenina. Es en forma de falta. Es en forma de debilidad. ¿Cuál es la debilidad del mundo? En este mundo está expresado solamente, valga la redundancia, una expresión de Dios, pero no Él. Entonces cuando rezamos, ¿por qué rezamos? Porque al mundo le falta Él, le falta Dios, su esencia. Haz Shalom, Dios libre y guarde, nadie malinterprete, no es que no está Dios en el mundo, no estoy diciendo esto. No percibimos la esencia de Dios en el mundo. El Alter Rebbe mismo decía, yo te quiero a vos. Está obviamente en todos lados. Esto es tfila. Por eso Naftali, ¿qué es la tfila? Ya la shluja, una gacela enviada, es decir, algo femenino. Rezar por la falta generada en el mundo, entre comillas, por culpa de Dios. Él hizo todo este sistema en donde su esencia no está revelada. Yo quiero la revelación de Dios. Esto es tfila. Quiero verlo, quiero sentirlo. Y esta fuerza para rezar de esta manera le fue dada a cada Yehudí. Y también para generar que a través de su rezo se cumpla, se llene esta falta que hay en el mundo, por cuanto el mundo fue creado a través de un tzimtzum, de una contracción. ¿Y cómo se llena esa falta en el mundo? A través de que se proyecta la luz como era antes del tzimtzum. Y más aún, no solamente la luz y la presencia, perspectiva divina como era antes del tzimtzum, antes de esta falta, sino que en ese mismo asunto se exprese lo más profundo hasta la proyección misma de la esencia de Dios, como en la explicación simple de las frases de nuestros sabios, llamarlo a Él y no a sus cualidades, que está hablando de la esencia de Dios, que hizo el Rebbe entonces con esta segunda parte del capítulo 4. En la primera parte trajo la frase del Alter Rebbe, hablando de la esencia de Dios, yo te quiero a vos. En la segunda parte, cuando rezamos porque hay una falta en el mundo, una falta general, una falta de percibir la esencia misma de Dios. Esto es lo que nos falta. Y esto es naftali. Por eso el versículo, la mitad está en femenino, rezamos por algo que nos falta. Y la otra mitad está en masculino, no dice Imre Shafer. Nosotros tenemos la fuerza para traer esto justamente al mundo, para traer esta buena noticia, Imre Shafer, al mundo. Tenemos esta capacidad de revelar la esencia de Dios, proyectar la esencia de Dios. Aquí abajo, todo esto es pos y legal, esto es venir al jardín. Este es el cuarto capítulo del Maimer. Quinto, anteúltimo capítulo. De acuerdo a todo esto, vamos a entender la impresionante virtud que hay en la frase del Tikkun Zohar que trajimos en la primera clase y al comienzo, digamos, en el capítulo 2 de este Maimer, de este discurso. El Maimer dice, capítulo 2, 3, que el Oren Soif está le mato adentajles. La luz, que es infinita, está aquí abajo, sin límite, que no solamente como la luz viene aquí abajo, continúa siendo Ein Soif, sin límite, como está explicado en el discurso original en el capítulo 12, sino que más aún, a través de que se proyecta aquí abajo, hay algo nuevo, Inyan Hadash, algo nuevo que no estaba ni siquiera antes del Tzimtzum. Ni siquiera antes de que Dios se exprese hacia acá, estaba proyectada su esencia. Esto es algo nuevo que aparece a partir de que la luz llega aquí abajo en este mundo material. La proyección de la esencia de Dios. Y por esto ocurrieron todas las contracciones, para que ocurra esto.
pesar de que el lenguaje, esto es algo un poquito técnico y difícil, pero vamos a hacerlo lo más fácil posible. A pesar de que el lenguaje en el discurso, el Rebbe está siendo muy preciso en cómo el Rebbe anterior expresó cada idea. Y ahora va a ser preciso en una palabra que está en singular y no en plural. Paciencia. A pesar de que el lenguaje en el discurso original del Rebbe anterior es que la creación de los mundos fue a través de tzimtzum, una singular contracción, no contracciones en plural, contracción que ocurrió en la luz infinita de Dios, tzimtzum, contracción en singular. Y en realidad sabemos que son muchos tzimtzumim, contracciones en plural, sin límite. A pesar de eso, hablamos de la revelación de la esencia de Dios aquí abajo. El Rebbe tiene una nota acá abajo. ¿Qué diferencia hay si hablamos de un tzimtzum o muchos tzimtzumim, muchas contracciones? El Rebbe dice así en la nota, la voy a leer, porque es importante. El hecho de que el Rebbe anterior dice en su discurso tzimtzum en singular, una contracción, es porque en este discurso lo único que importa es aquí abajo, este mundo material. Eso es lo que estamos hablando, que Dios llega a este mundo material a través de la construcción del Mishkan, del tabernáculo, a través de que cada uno de nosotros hacemos de nosotros mismos un templo, etc. Aquí abajo, Gnuni, este es el jardín de Dios. Sin embargo, a pesar de que esto ocurre a través de un tzimtzum, una contracción, de vuelta, la luz continúa siendo Ein Sof. Hay aquí abajo una expresión infinita de Dios. Pero el Rebbe anterior no está explicando la diferencia que hay entre cada tipo de tzimtzum diferente. Hay montones de tipos de tzimtzumim, contracciones diferentes. ¿Por qué el Rebbe anterior no hace referencia a esto? Porque este es otro capítulo, digamos, otro asunto en el mundo de Hasidut. Que no es el asunto que se explica en este Maimar. No se puede explicar todo en un solo Maimar. Rabbi Khan decía, un gran mashpia, falleció hace poco, que en realidad uno podría vivir toda su vida con un solo Maimar. Suficiente. Pero bueno, como somos limitados, etcétera, estudiamos un Maimer, el otro Maimer. No importa, sea como fuere, avanzamos. ¿Por qué no dice el Rebbe anterior tzimtzumim, contracciones? Porque el Rebbe anterior está haciendo referencia a un concepto del tzimtzum. El concepto del tzimtzum que, a pesar de ocultar la infinitud divina para nosotros, no la quita, no la remueve de la creación. Esa infinitud divina queda acá igual. Como hablábamos en el ejemplo anterior, que es un ejemplo nada más y es limitado, de la, entre comillas, por eso la limitación, infinitud de una ferretería. Y todos los asuntos que hay detrás de esa palabra. Bueno, el Padre lo ocultó. Pero está esa infinitud, por así decir, oculta dentro de la palabra. Está ahí. Y cuando el Hijo entienda, la va a encontrar. Entonces, por eso el Rebbe anterior no habla de tzimtzumim, porque no está queriendo explicar en plural los diferentes tipos de contracciones, etc. De ninguna manera. De ninguna manera. Lo único que quiere hacer es explicar un asunto del tzimtzum, un concepto. Por eso dice tzimtzum en singular. Y volviendo a la enseñanza de Baal Shem Tov que trajimos anteriormente, que HaKadosh Baruj Hu, Dios, hizo muchos tzimtzumim, ahora sí en plural, a través de muchos mundos. Y la palabra muchos, kama tzimtzumim, muchos tzimtzumim, indica que hay no es un número determinado, son muchos. Por cuanto hay mundos infinitos, como dice el versículo, Balamo dice en Mispar, que en Shir Hashirim cantando los cantares Shloime tenía, Shlomo Melech, el rey Salomón, tenía doncellas sin número, y nuestros sabios dicen, no leas alamois, doncellas, era oilamois. Dios tiene mundos infinitos, crea mundos infinitos. Automáticamente, cada mundo tiene su tzimtzum, su contracción, automáticamente hay montones de tzimtzumim. Y este es el mismo concepto que yo dije antes. Uno mostrándose como maestro es un tzimtzum, es una contracción. Uno mostrándose como maestro, como alumno es otro tzimtzum, como padre es otro tzimtzum, como hijo es otro tzimtzum. Uno se contrae a sí mismo para expresarse de una manera determinada. Entonces, un mundo espiritual, ¿qué significa? Una forma de revelación, una expresión de Dios. Eso es un tzimtzum. Y por cuanto el asunto general de todos los tzimtzum se divide en tres mundos generales, que no voy a explicar los detalles porque no es el asunto de este Maimar, Bria, Yetzirah y Asía, el mundo de creación, el mundo de formación, el mundo de acción. Por lo tanto, en general, todos los tzimtzum se dividen en tres tzimtzumim generales, como dice en el Tanya.
Y como explica el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, ahora aumentamos otra generación más de Rebbeim, el Rebbe Rashab dice en su línea de discursos, en su Hemshech se dice, cantidad de discursos enormes, Samach Vav, 1906, es un libro gordo, como el libro gordo de Petete en Argentina, impresionante, que la creación de los mundos es a través de 3 tzimtzumim generales. Ahí dice el Rebbe Rashab así, el primer tzimtzum, la primera contracción es entre el emanador, Dios, y el mundo que se llama Atzilus, emanación. Y ahí se contrae la luz para expresarse en el nombre de Avaye. No voy a explicar esto en detalle porque el Rebbe está trayendo esta idea para mostrar que el Rebbe Rashab está diciendo lo mismo que venimos explicando. Pero no es en este discurso el lugar donde se explica ampliamente esto. Entonces no lo voy a explicar en detalle, no es necesario tampoco. Entonces, de vuelta, el Rebbe Rashab explica que hay 3 tzimtzumim generales, 3 contracciones generales. La primera es del emanador, Dios, hacia el mundo de Atzilus, el mundo de la emanación, que en ese mundo se percibe el Shema Havaya, el nombre de Dios de 4 letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei, que incluyen las 10 emanaciones divinas, Sefirot, sea lo que fuera que quiere decir, del mundo de Atzilus, ya, no importa. Lo dejamos al costado, mundo de emanación. Ese es el primer tzimtzum. Después hay un segundo tzimtzum, una segunda contracción, desde el mundo de Atzilus a los mundos de Bria y Etzira y Asía. Creación, formación y acción, sea lo que fuera que quieren decir, en qué consiste ese tzimtzum, esa contracción. Ya sé que esto probablemente no se entienda bien, yo a propósito no estoy explicando, porque no es el asunto del discurso. Este segundo tzimtzum es que la luz del nombre de Avaye se contrae en el nombre Elohim, para ser la raíz de todas las creaciones. El nombre Elohim es Ateva, la naturaleza, ambas palabras suman 86. Okay. Y el tercer tipo de tzimtzum es, la tercera contracción es que incluso la reflexión del nombre Elohim, que es fuente para todas las criaturas, esto está oculto de las criaturas. Esto está oculto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sabemos que estamos vivos, pero no sentimos, sabemos que estamos vivos porque hay un alma, porque el cuerpo muerto, la diferencia que hay con un cuerpo vivo es que tiene un alma, pero no sentimos que es justamente el alma lo que nos da vida. Eso es lo que está oculto. A pesar de que es así, podemos pensar en eso y entenderlo, pero no lo sentimos. A través de esto, toda la creación se genera en la creación una sensación de existencia independiente de Dios. Dios libre igual. Y el objetivo de todas esas contracciones es, como está explicado en la enseñanza del Baal Shem Tov que trajimos antes, Achdus, unión con Dios. Es decir, Dios, que es el que hizo todas esas contracciones, y es tan elevado y tan profundo por encima de ese nivel de contracciones que no tiene ningún sentido hablar de contracción siquiera. Kadosh Baruj Hu Atzmoy, él, su esencia. Y por esto ocurrieron todas las contracciones y ocultamientos de Dios, para que la persona, para que cada uno de nosotros podamos tener unión con Dios, con su esencia, al punto tal de una unión tan profunda que ni siquiera se pueda separar entre ellos, como dice el Zohar, Israel Bekuchabrihu Kolachat. El pueblo de Israel y Dios son una cosa, están unidos. Ese es el capítulo 5. Entonces, ¿qué hizo el Rebbe en el capítulo 5? Trajo la idea esta de tzimtzumim, contracciones en plural, que se dividen en 3 en general, y con esto introdujo al Rebbe Rashab, por así decir, en el discurso. Y con esto, básicamente ya mencionó a todos los Rebbeim. Porque habló del Baal Shem Tov, habló de Magid de Mezrich, habló del Alter Rebbe, habló del Mittler Rebbe, explicando la frase del Alter Rebbe, habló del Rebbe Tzemach Tzedek, que es el que trae esta idea del Alter Rebbe, que yo solamente te quiero a ti, en su discurso hasídico, habló del Rebbe Maharash, habló del Rebbe Rashab. Obviamente el discurso es un discurso que explica el discurso del Rebbe anterior, y dijo varias veces ya el Rebbe anterior. Aquí están todos los Rebbe. Sexto y último capítulo. Y esto, cerrando por así decir, y esto es lo que significa: hagan un templo para mí y residiré dentro de ellos. Como dice el discurso original del Rebbe anterior, dentro de cada uno de ellos, que cada Yehudí puede hacer a través de su servicio a Dios, y en particular servicio de tefila, rezo, y rezo a Él, a la esencia de Dios. Cada Yehudí puede tener una audiencia privada con Dios, unión absoluta con Dios, sin excepción, con la esencia misma de Dios. Y todo esto no alcanza todavía, no alcanza, sino que tenemos que hacer también del mundo a nuestro alrededor, no solamente de nosotros mismos, del mundo a nuestro alrededor, una morada para la esencia misma de Dios,
a través de Beosul y Mikdash, hagan un templo para mí de 13 o 15 cosas, como hablamos en la primera clase, cosas físicas, que esto incluye todas las cosas físicas del mundo entero, mundo físico. Y a través de esto, Dios va a residir literalmente aquí abajo en este mundo, en esas cosas físicas. En un Mishkan, en el tabernáculo, en un Mikdash, en el templo físico, y también en general en todo el mundo. Y se va a revelar la gloria de Dios y va a ver toda la carne junta que la boca de Dios habló, como dice el profeta Ishaya. Es decir, que también la carne física va a ver, sea lo que fuera que quiere decir, Dios. Y a través de esto justamente se cumple la intención de la morada para Dios en este mundo físico, material bajo, que este mundo bajo, que no hay más bajo que este, se genera, se transforma en Gnuni, en el jardín privado de Dios, la morada para la esencia misma de Dios. Y todo esto se genera a través de nuestras acciones y nuestro servicio a Dios ahora, en el momento del exilio, a través de que cada Yehudí sale en el ejército para luchar contra la tontería del otro lado, como explicamos en la primera clase, está explicado en los primeros capítulos del discurso original de 5710, 1950, del rey anterior, voz ilegal. Cada uno de nosotros sale en el ejército y lucha contra la tontería del mundo, la tontería del sheker del mundo, la mentira del mundo, la tontería del otro lado, esto que explicamos ampliamente en la clase pasada, de pensar que son todas las mitzvot iguales, que no son todas las mitzvot iguales, y cuando uno transgrede una, puede ser que siga unido a Dios. Esto es todo lo que está explicado ampliamente, un poquito en la clase pasada y ampliamente en el discurso original de 1950. Y Dios nos da, salimos en el ejército, que esto ya es un asunto, y hoy ya somos parte del ejército, salimos a la guerra y Dios nos da todos los tesoros y en forma de despilfarrar sus tesoros al ejército de Dios, a cada uno de los Yehudim que salimos en el ejército para tener victoria en esta guerra y hacer de este mundo una morada para Él, con la redención verdadera y completa a través de Mashiach, nuestro justo Mashiach. Que entonces vamos a ir todos los Yehudim, las almas en cuerpos, junto con todos los tesoros a través de los cuales tuvimos victoria en la guerra, a nuestra tierra santa, la tierra que siempre en los ojos de Dios, nuestro Señor, está en ella, desde el comienzo del año hasta el final del año, y vamos a ir ahí con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestro oro y con nuestra plata y nuestro oro, juntos, como dice Ishaya también, y nuestra plata y oro espiritual. Y esto también incluye todos los tesoros a través de los cuales tuvimos victoria en esa guerra para la práctica revelar Moshiach aquí abajo. Y nuestra plata y nuestro oro físico y material, con la alegría eterna sobre nosotros, rápido en nuestros días, literalmente. En este sexto capítulo el Rebbe cerró, digamos, que a través de toda la boida, todo el trabajo que mencionamos anteriormente del rezo a la esencia misma de Dios, esto es lo que hace que seamos nosotros mismos una morada para Dios, hacer de nuestro mundo físico material una morada para Dios, y esto es lo que va a generar el Rouhot Basar y Achtav. Toda la carne va a poder ver la presencia de Dios con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.